RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos al ingeniero Fernando Sillones, consultor en política de desarrollo, en su momento ha sido gobernador regional en Ica. Qué gusto saludarlo, ingeniero Sillones. Como siempre, un gusto conversar con usted. José, el gusto es mío. Muchas gracias por la entrevista. A Una, la orden. una pregunta muy directa. ¿Cómo salimos de esta situación que estamos viviendo en el país, ¿no? El 6 de junio se realiza la segunda vuelta electoral, ¿no? Y de acuerdo ya a lo que da a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori son los dos candidatos que ingresan a la segunda vuelta, ¿no? En medio de una crisis económica, en medio de una crisis política, ¿no? Y ahora tenemos que elegir, ¿no? ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Cuál es el panorama que usted observa en estos momentos? Bueno, yo soy uno de los 70% de los peruanos que no votó por ninguno de los dos en primera vuelta, ¿no? Somos la mayoría que no votamos, repito, por ninguno de los dos y evidentemente vamos a ser gobernados por uno de los dos, ¿no? Eso es una situación muy extraña, muy extraña. Los analistas, los he estado escuchando, dicen que jamás en la historia un ganador en primera vuelta ha obtenido tan pocos votos como 19%, 20%, ¿no? Entonces, espero que ambos candidatos, el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori, tomen conciencia de esta situación, ¿no? Que es inédita, repito, ¿no? En primera vuelta, el 70% de los peruanos no los elegimos, ¿no? Entonces, yo supongo que eso debería de hacerlos pensar de que están ante esta situación, repito, inédita, y lo que se busca en ellos es pues humildad, reconocimiento de esta situación y mucha tolerancia y mucha escucha, ¿no? Ellos van a tener que escuchar, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque ambos son pues de extremos opuestos. El tema del estatismo está pues muy metido en la forma de pensar del señor Castillo y lamentablemente la corrupción que arrastra el fujimorismo es incuestionable y ambos males, ambos vicios son terribles, tanto el estatismo como la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo, José, como lo vengo diciendo hace tanto tiempo, es el turno de la ciudadanía, ¿no? Efectivamente nos van a gobernar uno de los dos, pero yo confío, ¿no? En el poder ciudadano y sobre todo aliado con la prensa, ¿no? Y no es un cumplido, ¿no? A RCR, sino es verdad. El rol de la prensa va a ser determinante en el futuro, ¿no? Para que nuestros gobernantes sientan un poco la dirección que la ciudadanía espera de ellos, ¿no? Tampoco, el otro mensaje que yo trato de comunicar es que no esperemos pues todo del presidente, ¿no? Que nos gobierne, ¿no? El bienestar de nosotros depende más de nosotros mismos que del Estado, ¿no? Entonces, para que no sea esto pues una cosa de vida o muerte, ¿no? Pero sí, es una situación inédita, José, que nos va a gobernar uno de dos candidatos por los cuales la mayoría de los peruanos no votamos, ¿no? Es una cosa extraña. Ahora, para generar confianza, para generar un compromiso frente a la ciudadanía, ¿qué es lo que tendrían que hacer ambos candidatos, ¿no? Y usted ha mencionado algo que es pertinente remarcarlo, ¿no? El poder ciudadano, ¿no? ¿De qué manera este poder ciudadano puede contar con la información suficiente, ¿no? Y elegir el próximo 6 de junio, ¿no? Si nos encontramos, como usted bien lo ha señalado también, en dos antípodas, ¿no? Dos posiciones totalmente encontradas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que
el desenmascaramiento de la corrupción es algo que la ciudadanía puede hacer. Yo sé que es bien riesgoso, yo sé que el funcionario corrupto suele ser abusivo, es poderoso por ser funcionario público y puede de alguna manera castigar, ¿no?, al que revela actos de corrupción, pero no nos queda otra, ¿no? Y hoy con la tecnología yo creo que tenemos ciertas ventajas, ¿no? Yo creo que tenemos que estar vigilantes los ciudadanos de la corrupción que yo le llamo la corrupción de bajo nivel, ¿no? El médico que abandona el hospital, el policía que le pide 10 soles para dejarlo pasar, ¿no? El maestro que le pide una gaseosa para probar. Todo eso hay que grabarlo y hay que desenmascararlo. Y mil casos más, ¿no? Los que tramitan brevetes por lo bajo, esa corrupción de bajo nivel que tanto daño nos hace, ¿no? A los congresistas que yo me tocó vivir, ¿no? Que traían listas de militantes para darles empleo o para comprarle útiles a sus amigos, proveedores. Todo eso hay que tratar de grabarlo y desenmascararlo, ¿no? Y con riesgos, es verdad, pero basado en la verdad, los ciudadanos tenemos que desenmascarar la corrupción, ¿no? Yo creo que eso sería una sugerencia que yo tengo para ello, ¿no? Ahora, usted ha señalado que estamos frente a una situación transversal de la corrupción, ¿no? Esa Sí. corrupción que, como usted la denomina, de bajo nivel, es la que impera en todos los sectores, ¿no? Pero tenemos otra Así es. corrupción que va de izquierda a derecha, ¿no? Aquí ya no hay Sí. distingo, ¿no? Y vamos a Así es. mencionar para no justamente pecar de omisión, ¿no? Por el lado de Keiko Fujimori se le acusa presuntos hechos de corrupción, ¿no? Claro. Incluso personajes ligados a la agrupación también estarían en presuntos hechos de corrupción, ¿no? Por el Así lado es. también del sector de la izquierda y sustancialmente en los gobiernos subnacionales, ¿no? Claro. Hemos visto como gente como Gregorio Santos Guerrero, ¿no? Claro. En Cajamarca está en estos momentos purgando condena, ¿no? O el Claro. caso del gobernador o exgobernador de Cusco, ¿no? Acurio Tipo, Claro. ¿no? Una persona también ligada a la izquierda, ¿no? O el caso de la propia Susana Villarán. Así es. Es decir, tenemos en los dos aristas hechos de corrupción, ¿no? ¿Qué tendrían Sí. que hacer? ¿Firmar un documento, un compromiso público? Los dos candidatos como para decirle, bueno, ya tienen la confianza de la población. Sí, eso es. Los papeles, pues, se pueden archivar y no respetar, pero Bueno. a mí me gustan las cláusulas anticorrupción que se están poniendo en ciertos contratos, ¿no? Es una cláusula muy interesante porque no solo se comprometen a no delinquir moralmente, sino que en caso se compruebe que han sobornado, han cometido un acto de corrupción, hay consecuencias, ¿no? Consecuencias. Yo he leído las cláusulas y son, repito, muy interesantes. El proveedor del Estado que firma una cláusula anticorrupción, en caso se demuestre que cualquier director, gerente o funcionario de esa empresa haya pagado indebidamente a algún funcionario del Estado, por ejemplo, ese contrato queda resuelto y sin ningún derecho a indemnización o pago. En consecuencia, esto que parecía algo inocuo, José, es una buena sugerencia, ¿no? No es solo un papelito donde yo me comprometo a no delinquir. No, hay que poner, en caso que se demuestre que yo, presidente, cometo un acto de corrupción, pues sufro una consecuencia proporcional, digamos, ¿no? O sea, muy, muy seria. Yo sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo son esos papelitos que dicen yo no voy a ser corrupto y punto. No, no, no. Si demuestro que soy corrupto, asumo tales castigos. Y yo creo que esa es una buena idea, efectivamente. Ahora, ingresamos a una fragmentación ya a la vista, ¿no? El Ejecutivo o el presidente que asume el 28 de julio próximo definitivamente va a tener que tener
va a tener que ser equilibrista en un Congreso, ¿no? Pero muchas veces ese equilibrio no basta, ¿no? Porque hay posiciones maximalistas, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Porque el Congreso es un poder del Estado, ¿no? Pero hemos visto el comportamiento que ha tenido en los últimos años, pero también hemos visto un comportamiento de un Ejecutivo, ¿no? Que no ha tenido la capacidad de poder establecer un acercamiento, la búsqueda de puntos comunes, ¿no? Que tanto se busca alcanzar, ¿no? Bueno, ahí, José, yo tengo una posición que seguramente puede sorprender, ¿no? El Congreso, sí, claro que es un poder del Estado, y vaya que es poderoso, pero el poder que tiene el Congreso es para legislar, para representar y para fiscalizar, ¿no? No es para gobernar, no es para administrar, digamos, la educación, la salud, ¿no? Es para fiscalizar, representar y legislar. Y yo digo, en base a mi experiencia en ICA, que en el Perú sí se puede gobernar con el marco normativo existente. Yo estoy 100% de acuerdo en que se pueden hacer muchas cosas buenas, reformas legales desde el Congreso, eso no lo niego, pero con lo que tenemos se puede gobernar, se puede combatir la corrupción, por ejemplo. Las leyes actuales no permiten que un funcionario de transportes reciba un soborno para otorgar un brevete, eso no lo permite. Y cuando uno descubre a un funcionario corrupto pidiendo dinero por lo bajo, con la legislación actual uno puede corregir eso. Nosotros en ICA nos basamos en la ley Servir, ¿no? Para mejorar los servicios de salud. O sea, cuidado, la legislación peruana permite gobernar. Y bien, lo que hizo el señor Vizcarra fue una torpeza absurda, ¿no? Confrontar al Congreso simplemente para ganar popularidad frente a la ciudadanía. Y miren cómo terminó, ¿no? Y también lo que hace el Congreso, ¿no? De buscar censurar a los ministros a cada rato, es una torpeza también. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que se puede gobernar con el marco normativo vigente. Sí se puede gobernar, sí se puede mejorar la educación, el agua potable, la seguridad y todo lo demás. Estoy totalmente de acuerdo que hay leyes que podrían mejorar aún más la gestión pública del país, pero, repito, no estamos atados de manos, ¿no? Entonces, ojalá el presidente sea respetuoso, ¿no? De la autonomía del poder político del Congreso, y que los congresistas no sean, cosa que dudo, no sean también tan provocadores, ¿no? Tan censuradores, tan hacer perder tiempo y molestar, ¿no? Tengo mis dudas porque yo creo que los políticos son incorregibles en ese aspecto, ¿no? Pero mi conclusión es que sí se puede gobernar sin confrontar al Congreso y sin promulgar nuevas leyes, ¿no? Ojalá se puedan promulgar más leyes, mejores leyes, pero con lo que tenemos se puede hacer mucho por el bienestar de la población, ¿no? Ahora, el otro tema inmediato es cómo enfrentamos la crisis sanitaria, la crisis de salud frente a la pandemia, punto uno. Y el otro tema, el que está referido, ingeniero Sillones, al tema económico, ¿no? La situación en el país ya no es la misma la que teníamos hace 14, 15 meses atrás, ¿no? Ah, claro. En realidad ya no tenemos las reservas fiscales que en su momento logramos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr una estabilidad en situaciones tan difíciles como la que estamos, ¿no? Si bien es cierto, usted dice, el Ejecutivo va a tener que hacer esfuerzos, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Castillo, ¿no? Pero esos esfuerzos trastocan muchas veces con la realidad, ¿no? Y la realidad es que requerimos recursos, ¿no? Requerimos inversiones, ¿no? Así es, así es. Bueno, las dos crisis tienen una solución muy sencilla, siendo ambas crisis dramáticas, ¿no? Muy profundas. Yo estoy de acuerdo en la gravedad de la crisis, pero las dos tienen salidas muy sencillas. En el caso de la pandemia,
La solución se llama vacunación, punto. No es más que eso, ¿no? Y no me digan que el gobierno no tiene recursos para comprar vacunas, ¿no? El manejo de la adquisición de las vacunas por parte del presidente Vizcarra y Sagasti ha sido paupérrimo, pésimo, ¿no? Es increíble cómo todos nuestros vecinos y todo el mundo ya está saliendo de esta pandemia por el lado de la vacunación y nosotros estamos, pero así, a paso de tortuga. Entonces, la solución, repito, es muy sencilla para una crisis brutal como es la sanitaria, ¿no? Pero esa solución se llama vacunas, no se llama otra cosa, ¿no? Entonces, estoy seguro que el Perú tiene la capacidad de adquirir vacunas. Me queda claro que el señor Sagasti y el señor Vizcarra tenían esa capacidad, pero yo confío en que los nuevos gobernantes van a tener la capacidad y resolver este problema muy rápidamente. Yo tengo un hijo médico en Estados Unidos, ellos ya resolvieron el problema de la pandemia con vacunación. Es increíblemente efectiva las buenas vacunas, por supuesto, ¿no? Y por el lado de la crisis económica, que es brutal también, como que millones de peruanos han perdido el empleo y la pobreza se ha incrementado y todo el drama de la crisis que es real, eso tiene una solución sencillísima también, José, que es abrir la economía a las inversiones privadas, sobre todo mineras, sobre todo mineras. Allí hay 50.000 millones de dólares esperando permisos absurdos y todos sabemos el rol dinamizador que tienen las inversiones mineras. O sea, no es verdad que una inversión minera solo favorece a los pocos trabajadores que emplea directamente. La inversión minera genera demanda de servicios de transporte, de ropa de trabajo, toda la micro y pequeña empresa se dinamiza, todo lo que son comidas y demás se dinamiza. Por supuesto, la inversión en infraestructura pública, carreteras, ferrovías, bajo esquemas de concesiones, ahí el Estado no tiene que poner un centavo. Todo eso se puede desarrollar con inversión privada, ¿no? Las inversiones en la agricultura no requieren de inversión privada. Entonces, el gobierno ahí sí tiene que generar la confianza, simplificar los trámites, eliminar las burocracias que traban, y el Perú va a salir más rápido de lo que uno se imagina. Pero si vamos a mantener los procedimientos tan engorrosos que tenemos, vamos a hacer que los alcaldes distritales se opongan a todas las inversiones, pues no vamos a salir nunca, ¿no? ¿Y qué podría pasar cuando uno de los candidatos, en el caso muy puntual de Pedro Castillo, dice: yo voy a revisar los contratos de inversión de proyectos en minería, en hidrocarburos, hidroeléctrica, transporte, y quiere estatizar todo? Fatal, pues, fatal. Nosotros ya hemos vivido esa política estatista y conocemos las consecuencias. Se paralizan las inversiones, se pierden los empleos y la pobreza crece. Eso es fatal, ¿no? Yo no conocía personalmente a Pedro Castillo, pero sí he debatido con Vladimir Cerrón, que dicho sea de paso también está envuelto en casos de corrupción, ¿no? Como gobernador regional, ex gobernador regional. Y es un estatista recalcitrante, ¿no? Para Vladimir Cerrón, Cuba es el gran modelo. Y bueno, la gente en Cuba vive miserablemente, ¿no? Entonces estoy totalmente en desacuerdo con esa política de revisión de contratos, de estatizaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente en contra. Yo creo que eso nos conducirá a mucho más pobreza, ¿no? Mucho más pobreza. Y por el lado de Keiko, ¿qué confianza le podría brindar a los inversionistas? Poca, pues, ¿no? Poca. Por la corrupción, ¿no? Por la corrupción. Difícil, ¿no? Difícil, habiendo recibido dinero de Odebrecht, ¿no? Del Banco de Crédito, de esa manera tan oscura, ¿no? Entonces, difícil, repito. José, estamos en una encrucijada y por eso quiero creer que es el turno de la ciudadanía, ¿no? Si gana Keiko, la ciudadanía va a tener que ser muy firme con ella y la prensa sobre todo, ¿no? Va a tener que estar muy vigilante
Y yo sí quiero que firme una cláusula anticorrupción, que repito, no sea simplemente una cosa declarativa, ¿no? Prometo no cobrar coimas. No, es mucho más que eso, mucho más que eso. O sea, que se comprometa y que se someta a sanciones drásticas, ¿no? En caso de que reincida en su corrupción, ¿no? Es muy difícil, le repito, lo que tenemos por delante, pero hay que, desde la ciudadanía, a ambos hay que presionarlos, ¿no? Todavía falta un trecho para la segunda vuelta y va a haber oportunidad de seguir conversando con usted, mi estimado ingeniero Fernando Sionis. Como siempre le La vez agradezco que la quiera, gentileza. José. Muy amable. Es muy Gracias. interesante conversar con ustedes y un fuerte abrazo. Cuídense mucho. RCR, la red que comunica y une al Perú.